realmente un placer de poder compartir y haber recibido la invitación. En este poco momento que estuve compartiendo con ustedes varios procesos desde el sentido político y cultural de este espacio físico, desde trabajar la problemática actual y dentro de esa problemática mi trabajo de investigación como docente y como artista plástico, ya con 30 años dentro de los pueblos indígenas del Paraguay. Y tratando del tema de los pueblos indígenas del Paraguay, me interesa mucho mostrar lo positivo de los mismos. Sabemos que tenemos diferencias, sabemos que son pueblos anteriores a la conquista, y todo ese proceso ha hecho que a través de su manifestación artística aún estén presentes y puedan manifestarse como pueblo. Mi trabajo como investigador, tanto como el Instituto Superior de Bellas Artes, y algo que había dicho David, del tema de las ONG, soy director de la ONG Madre Tierra, que realmente estamos preocupados por los pueblos indígenas del Paraguay y que de alguna manera siga sobreviviendo, pero la única manera que pueda sobrevivir es que tengamos la información de los mismos. Y de eso hoy se trata, el arte indígena en la actualidad. Voy a hacer un paneo dentro de la manifestación artística de cada pueblo para que ustedes tengan una idea de dónde vienen esos objetos y dónde hoy están asentados estos pueblos. De alguna manera siempre ha sido un espacio físico, pero ante la propiedad privada tuvieron que ir reduciendo su espacio físico, pero no así la cultura. Dado que con esta humedad tengo problemas de rodillas, normalmente expongo en forma parada, exponer sentado, porque lo que creo que quiero mostrarles es los diseños gráficos y todo el planteamiento de los pueblos indígenas del Paraguay. Muchas gracias. Bueno, el pueblo de Chile, no sé si ustedes están enterados, pero hasta el año 1967 se realizó la última cacería humana de este pueblo. Se mataban los adultos y a los niños y niñas se los vendía en el mercado de San Juan de José. La última vez que se vendió fue hace 40 años. Y este pueblo sobrevive realmente con una situación casi fueron exterminados, quedaron 300 personas en aquel momento, y me interesó mucho hacer una exposición un poco del formato de la anatomía de los mismos, dado que tienen ciertas fisonomías absolutamente orientales. No solamente orientales en las facciones, sino también en la misma manifestación de su cultura y principalmente por su producción artesanal. Como todos los pueblos indígenas en el planeta Tierra, siempre siguen utilizando sus recursos naturales para poder manifestar. Los objetos que yo les voy a estar mostrando siempre han sido utilitarios. Finalmente, ante la necesidad de la manifestación artística y de alguna manera de sobrevivir, ellos producen parte del mismo para que puedan vender y de alguna manera hacerse sentir como pueblo indígena. El pito es un elemento absolutamente sagrado y necesario para esta actividad. Y pueden hacer objetos como que van presentándose el esfuerzo de carga, tanto para llevar comestibles como también algunos elementos de transición, que está hecho con vino y con fibra de quinoa. Ellos, a través de la misma fibra vegetal, lo van convirtiendo de alguna manera en hilado o en trama de acuerdo a sus necesidades. El buen pepí creo que más de uno conocemos, ¿no? Bien, a través del buen pepí también es una planta parásita que se manifiesta a través de los mismos animales, ya sean aves o mamíferos, y son los encargados de llevar la semilla. Muchas veces las aves, para alimentarse, lo hacen en la cima de un árbol, ahí depositan la semilla y ahí empieza a desarrollarse como un parásito
cambiando sus raíces aéreas, y esas raíces aéreas son las que ellos van aprovechando para hacer elementos como el próximo que van a poder observar. Este elemento hecho con una función específica que es para guardar las plumas que van a servir para hacer sus arcos y flechas. En este caso para las flechas. Ahí guardan las plumas que es extremadamente necesaria, y para que ustedes vean el valor estético y la forma estética. Trabajar con guindón, y el cierre lateral más oscuro es la fibra de huerpepino. Bien, este otro objeto es el principio de lo que pudo haber sido, todavía está en estudio, de la cerámica. Este pueblo no desarrolló la cerámica como sí lo desarrolló el pueblo guaraní. Pasa lo siguiente, que dentro de los lingüistas lo han ubicado al pueblo H dentro de los guaraní, y en realidad utilizan un guaraní muy anterior al que nosotros estamos acostumbrados, dado que este pueblo fue paleolítico. Digamos que hace 40 años atrás, a excepción de haberse acercado a la distancia por algún grupo humano, ellos no llegaron a conocer el hierro. Pasaron de la piedra al hierro, todo el proceso normal. Entonces, ¿qué ocurrió? Este pueblo silvícola tenía, en el desarrollo, se había quedado en la selva como punto de espacio de desarrollo 10.000 años atrasado con el desarrollo de la Tierra. Pero conociéndole bien a él, este tema de atrasado en el desarrollo, en la tecnología, pero sí quedaron muy bien desde el punto de vista paleolítico y cultural. Es un pueblo que ha quedado en el tiempo prácticamente. Este objeto, que lo van a ver, lo puse en dos pedazos como para que observen, está realizado con un objeto vegetal que le da la forma con curva y globular, y lo de afuera es cera de abeja. ¿Para qué? Para que puedan transportar todos los elementos líquidos, dado que ellos no desarrollaron la cerámica de la manera que desarrollaron los guaraníes. Han desarrollado una cerámica muy primaria, de baja cocción. Entonces, este elemento ha sido trascendental para este pueblo que se movía en el monte para poder transportar el líquido vital que es el agua. La característica de este pueblo es que nunca ellos se posicionaron como los guaraní alrededor de los arroyos. Ellos siempre estaban en una zona más alta, desde Turuzú, por ejemplo. ¿Por qué nos ubicaban cerca de los arroyos? Los grandes cazadores comentan que el sonido de las piedras y el agua transcurrida entre los arroyos no les permitía percibir el paso de otro grupo enemigo y su principal enemigo que ha sido el jaguarete. Entonces, estar en un espacio físico de absoluto silencio les permitía a los guardianes estar presentes de que cualquier sonido les serviría para realmente ponerse en situación de defensa. El cedro como elemento también de todo el bosque atlántico inferior de Paraná, donde ellos se han desarrollado, ellos han estado desde Canindeyú, bajando por Caaguazú, Alto Paraná, Caazapá, Guairá e Itapú. Toda esa franja paralela al río Paraná ha sido su área. Ya como un elemento de transición, una vez que han salido a compartir con el resto de los paraguayos y extranjeros, han empezado a trabajar en la pesca en una manera comercial. Realmente cuando vivían en el monte, no existía la pesca de esta manera. Esto es un elemento que lo sacan una vez que salen, de tal forma de poder manifestarse culturalmente. Y una característica muy interesante es que ya tiene una forma de un animal, en este caso un carumbe, pero la característica de este pueblo es seguir diseñando dentro del objeto todo lo que sea sus elementos tradicionales de su hábito, ya sean animales como la vegetación. Entonces, de alguna forma nos sirve como un
cómo funciona la cultura. Este ya da una vista del mismo objeto. Y quería comentarles que esto forma parte de nuestra colección, que tenemos más de 1000 objetos artesanales de pueblos indígenas del Paraguay. Otro objeto del mismo es la transición de cómo salen a cazar y siempre van acompañados de su pareja. Hombres y mujeres son cazadores recolectores. En el trabajo de investigación que vengo realizando hace tiempo, me ha permitido y me permite en la actualidad a compartir con parte de este grupo humano. Estoy trabajando en el departamento de Cabazapá, en la comunidad indígena H está sentada en Tupequini. El resto de las 34 comunidades son del pueblo Pulagua. Y como ven, trabaja de una manera con una estética, siempre trabajando lo que sería el cedro y siempre a través de sus objetos tratar de manifestar su cosmogonía de alguna forma. Este pueblo es muy interesante porque no tienen danza ni canto, son totalmente paleolíticos. Ninguno. ¿Totalmente qué? Paleolíticos, sí, una transición diferente al resto de otros grupos. Bueno, los lugares guaraní fueron muy interesantes, con el cual me ha tocado trabajar por más de 10 años, también en el departamento de Cabazapá. Y esta pareja, ellos viven dentro de una reserva privada de 13.000 hectáreas donde está la empresa de origen portugués. Y el fondo de esta propiedad son 13.000 hectáreas de monte virgen, razón por la cual ellos pueden desarrollar parte de lo que queda su cultura. Como siempre, ellos trabajando con los elementos tradicionales, como por ejemplo el tacuapí. Y el tacuapí, que es dentro de las variedades de las tacuaras, van realizando objetos como la cestería. Dice en un gráfico para que vean, lo transversal es el buen pepí de color oscuro, ¿sí? Y a través de eso van haciendo toda esa decoración que siempre lo han tomado como un elemento propio de la cultura guaraní. Y es muy interesante porque siempre ha existido la oralidad y no la presencia de elementos como la geometría, las aritméticas, las ciencias exactas, pero de alguna manera, fíjense, la característica de cómo va equilibrada la decoración, que evidentemente estaban los números de una manera agradable. Ahí en buen pepí hay marrón y más oscuro, ¿serían diferentes o de otra cosa? Muchas gracias por su pregunta. Realmente hay un árbol tradicional de toda esta región que se denomina Catihuá. Catihuá, usted corta un pedazo de la corteza, lo pone en el agua y baja algunos de estos elementos y empieza a teñirse de un naranja claro a un marrón oscuro. ¿Corteza de qué? Del Catihuá, que es del Catihuá. Sí, es un elemento tradicional muy utilizado por el pueblo guaraní. Y tenemos nuestro bosque en la zona de Itapúa. Absolutamente, desde Itapúa hasta Caguas, es digamos la zona tradicional de Guerrero. Como ven también este otro elemento, ellos utilizan para, fíjense la calidad estética de este pueblo guaraní. Esta es una cesta para recoger la mandioca. Fíjense la delicadeza y la delicadeza de este pueblo, de alguna manera, donde muchos dicen pueblos incivilizados. Esto es muy simpático porque es un chico muy joven también de la misma comunidad que vio que a través de este elemento cómo podría ir trabajando y creando dentro del mismo. Es una cantera, pero en realidad es un sedazo para poder tamizar el maíz con tapa. Posteriormente van a ir observando cómo también este elemento tradicional lo fue apuntando y hicieron
cultura guaraní, digamos. Se identifica como pueblo, pero un elemento moderno para nosotros. Acá un poco la idea de este trabajo es poder ir identificando A cada pueblo, porque muchas veces decimos, no eso es guaraní, pero no entendemos si es un pueblo como, por ejemplo, creo que todos hemos nacido viéndole a los macas en el centro de Asunción, que no son guaraní, por ejemplo. Entonces, la idea es de compartir conocimiento a través de su expresión artística. Y esto se da, fíjense, como un elemento para poder tamizar el maíz, con qué delicadeza lo van realizando, como una manifestación cultural. Y la materia prima más importante ahí para tejer sería el tacuarembó. El tacuarembó y el tacuapí son los dos elementos. Y el huembepí para ir haciendo las clavas y darle forma. También alrededor de la misma van usando urupicate también, que es una manera que les voy a mostrar más adelante, y distintos elementos absolutamente presentes en su hábitat, pero lo interesante de todos estos pueblos, que suelen usar las cortezas, digamos, no derriban los árboles a excepción del tacuapí, que si bien lo cortan, eso vuelve a crecer. Pero otros elementos tradicionales normalmente utilizan la corteza, eso cicatriza y a lo un año pueden volver a utilizar el mismo elemento. Digamos que utilizan de alguna manera, hoy un término muy usado que se denomina sustentable. Y dentro de ese pueblo sustentable, ya la cosmogonía guaraní siempre fue la de cuidar su medio ambiente, digamos. De alguna manera está presente con la necesidad del pueblo que habita la tierra, que hoy estamos con un desarreglo ecológico extremadamente, estamos llegando al límite. Según las Naciones Unidas, si para el 2030 no empezamos a trabajar desde ahora, ya va a ser irreversible. Antes de venir, comenté estos minutitos, el Sudáfrica, Ciudad del Cabo, en este momento ya no tiene condiciones de surtir agua pura para toda su población. O sea, ya estamos encontrándonos con un pueblo que ya no tiene la capacidad de un elemento vital que no es renovable. Profesor, Dime. los ayoreos vinieron acá a hacer Sí. comentamos de su mitología. Exacto. Tienen un libro que vendieron acá, inclusive. Correcto. Y habla del Samú. Sí. Y lo que me explicaron que en la mitología de ellos es que debajo de cada Samú hay una fuente de agua dulce. Es una mitología. Y eso de repente no se puede llevar a la verdad, no llega a la mitología porque ellos no realizan esa agua dulce, ¿verdad? Y si hay un Samú de repente que sirve a ellos, no se puede explotar eso. Estamos pasando por un proceso. Ahora, Naciones Unidas y la FAO ha firmado, ha declarado la importancia de la sabiduría de los pueblos indígenas a través de su conocimiento, que acaba de expresar, de la importancia del mismo, porque siempre se han dado como pueblos ignorantes desde el punto de vista que se ha estudiado siempre, con pocos conocimientos, dada su forma de vida, pero realmente Naciones Unidas este año, por fin, después de tantos años de lucha, da la importancia del conocimiento tradicional. Y lo que usted me está brindando, yo he trabajado y sigo trabajando con el pueblo ayorero, desconocía eso, y creo que es un buen punto de partida para poder fortalecer y hacer un trabajo de investigación. Ver a lo mejor de una casa de estudio cómo podríamos encarar eso y simplemente ponernos a desarrollar la experiencia y ver la veracidad de esa información que a lo mejor entre mitología y leyenda se convierte en un elemento de transición cultural y de sobrevivencia. ¿Sabe que una vez me dijeron, si hablas de tecnología y los pueblos originarios, Estados Unidos no te va a ayudar? Así de simple, porque dice que ellos no quieren que tecnológicamente avancen. Lo bueno del pueblo de Norteamérica es que en este momento Donald Trump
siguiendo un poquito este proceso, la idea era que ustedes vayan apreciando distintos objetos utilitarios y luego trabajando con una función de ver, por ejemplo, con la expresión de ustedes, el canasto tradicional que le hemos visto es netamente indígena. Se fue adecuando con el mestizaje, pero a la larga, fíjense, la estética de un simple elemento para transportar algo sin alejarse de esa calidad humana y artística. Son la diferencia que más bello lo que ellos hacen. Yo estoy totalmente de acuerdo. Justamente acá también un poco, para que ustedes puedan apreciar cómo es la trama, cómo hasta el último detalle que buscan sigue teniendo una estética absolutamente equilibrada y con mucha pasión de lo que hacen. Ahora también podemos apreciar, fíjense, la calidad única de estos objetos, que para algunos es simplemente un canasto, ¿no? Cada objeto que ustedes están viendo, lo tenemos, cada uno tiene una historia propia. Como por ejemplo, este próximo elemento, cuando lo mudamos a la línea y cuando realmente lo comenta la mujer que ha realizado, ¿sabe para qué usamos paraguayos? Para poner ropa sucia. ¿A quién se le ocurre guardar ropa sucia? Entonces, Sí. lo importante de toda mi experiencia, que si alguien compra de esto, urgente le pase un barniz o algo porque ve para mantener y tiene polvillo y se descompone. Pero es importante pasar una pintura transparente. Con el tema de Tijuana ocurre cuando, tanto para la madera como este elemento también del tacuapí, si se corta con yaceral, se abicha. Ellos son conscientes que tienen que hacerlo con el yacel pareté, en ese proceso creciente. Muchas veces le ocurre eso cuando tienen una demanda de pedido y se apuran para hacerlo y ahí es donde se contrapone la necesidad económica con el momento. Pero no está mal, después de barnizarlo de tal manera que le agarra el último va perforando y le va comiendo, que ocurre con algunas maderas. Bien. Esto también lo puse en primer plano para que ustedes se fijen la estética de la tapa, ¿no? Con qué sutileza, equilibrio de forma, de tal manera perfecta. Y algo más. Y algo que ha quedado de las reducciones de los jesuitas es este elemento que van a ver más adelante, que es un violín. Utilizan una guitarra de 5 cuerdas y un violín de 3 cuerdas, que es lo único que les ha quedado de las reducciones con los jesuitas. Los guaraníes no trabajaban la piedra y cuando vamos al departamento de misiones podemos observar todas esas tallas hechas en piedra fue hecha por el pueblo guaraní y en especial por los babá. Pero al retirarse, al ser expulsados de América, no quedó ningún elemento, no volvieron a utilizar la piedra como un elemento, digamos, de transición. Estos son los únicos 2 elementos que han quedado de esos casi 100 años de la presencia de los jesuitas en el Paraguay. Y luego, un poco adecuándose adecuarse al mundo moderno, empezaron a desarrollar otros elementos que finalmente nosotros les podemos dar cierta utilidad, tanto en el hogar como en la estética, ¿no? En la decoración o parte de la elegancia femenina. También se van adaptando a una necesidad como ese objeto final que ven, que puede ser un portalápiz. Entonces, finalmente el objeto se adapta a la necesidad del cliente. Son pulseritas. Son pulseras también y anillos. No alcanza por acá. No
Todo eso son formas de los lugares guaraníes, correcto. Acá puse la presencia del purificador, Un elemento tradicional del pueblo guaraní y también de los hacheros. Lo bueno de esta madera que tiene leche, razón por la cual cuando uno quiere quemar no prende fuego, solamente humea. Eso ha hecho que sobreviva esta madera, porque encontramos en toda la región oriental que es totalmente sagrado para el pueblo guaraní. Y a través de esta madera pueden ir logrando haciendo objetos como estos. Es muy interesante ver yo como docente en Bellas Artes normalmente le hago modelar en arcilla lo que van a tallar en la madera. Los indígenas lo trazan rápido con un bolígrafo, un resto de carbón, y pueden tener una estética de sus expresiones artísticas como esta. y ellos denominan la pintura. Ellos calientan algunos elementos de metal a fuego y con eso van quemando y levantando la forma. Como ven, la presencia de los elementos de la zoología del pueblo tradicional de nuestro pueblo, lastimosamente todos estos elementos autóctonos o tradicionales solamente ya lo estamos viendo en el jardín botánico, en alguna colección privada. Se están extinguiendo nuestros animales tradicionales. La presencia, la estética y la calidad del movimiento que le dan de alguna manera a las tallas en madera. Y así van trabajando dentro de todos los elementos que son tradicionales en el monte, ellos los van expresando artísticamente. Que ellos ven, aprecian lo mejor, son milésimas de segundo y quedan reflejadas en su memoria visual. Esta figura que no es tan común, normalmente no se llama la figura humana. Este es un artista que fue observando la figura humana y decidió en algún momento de poder hacerlo, y a través de eso fue haciendo sus expresiones dentro de la figura humana. Y el pueblo guaraní fue común de trabajar la cerámica. Esto es lo único que pude rescatar de la cerámica que es el Pequinois, porque para el pueblo guaraní el universo y el cosmos se inició con la neblina. Tradicionalmente, cuando visitamos estos pueblos, que ellos consideran absolutamente importante, fuman el tabaco que está mezclado con 7 elementos tradicionales de su hábitat, y para ello tomar decisiones es prender la pipa, que lo realizan a partir de los 40 años, y esa neblina le da el principio de toda decisión, como el principio del universo. Entonces, es un poco la forma espiritual del sentimiento hacia el universo. Y entonces el tabaco no llega a ser un elemento de adicción, sino un elemento ritual. Pero 7 elementos. 7 elementos están mezclados. Exactamente. Y acá un poquito la más timidez, que posiblemente algunas o algunos hayan tenido la experiencia de qué pueden hacer los abá guaraní con esto. Y también el pueblo local. Este tipo de cestería, con la cáscara del maíz y esta calidad de elementos, y también con el pequinois lo van tiñendo y logrando este material extremadamente más que interesante y acá también cuando ya llevan plumas son elementos que tienen una transición para el ritual, para su cosmogonía y su expresión espiritual. También, ¿no? Creo que a más de uno les resulta haberlo visto actualmente o cuando éramos más jóvenes y podíamos participar. Este elemento lo utiliza no solamente para transportar agua, puede ser para la miel o para guardar semillas. Para la miel o semillas. Sí, exacto, un elemento. Y acá, como ven, utilizando la semilla y llevando
que nada utilizan para recoger o plumas o otras semillas mayores, de tal manera que lo van guardando mientras van transitando por el monte. Principalmente dentro del pueblo Abá, las mujeres son las que recogen las semillas y son las administradoras por naturaleza. Esto también es un cintillo realizado con caraguata, como siempre, aprovechando el proceso y su transición por el monte. Otra más, acompañada y dándole la forma con lo vegetal y con la semilla, para que vean un poco esa transición y cómo. Y acá, los elementos tradicionales para todos, ¿no? Fíjense la gente sigue esa cantidad. Bien. Y partiendo y continuando dentro del proceso de los Abá, ya utilizando, y para estas dos últimas imágenes de pueblo, fíjense que a partir de una rama, como les venía diciendo, sin echar el árbol, para ellos una rama ya tiene una forma y le buscan interpretar esa forma. Interesante, ¿no? Muy creativo. Ahí, por ejemplo, ¿qué animal sería? Muy bien. Fíjense que voy a mandar un poquito atrás. A ver, vamos a partir de. Yo creo que se sí. Fíjense cómo un vertebrado o un mamífero está siendo atrapado por un amigo. Entonces hay dos elementos que están contrapuestos en un solo material. La boca de la anaconda. Exactamente. Y para darle la estética y lo largo de la víbora, pues, utilizaron prácticamente todo el material como para entenderlo, el tamaño del mismo. Ya. Hacer esto una expresión. Ellos también utilizan la pipa. La pipa está en función de casi todos los pueblos indígenas del Paraguay. Se adaptan a los elementos autóctonos de la zona. Usted dijo, profesor, que el curupicatú es lo que usan para estas maderas, para que son los que talar. no se pudieron talar para leñas y están usando para esto, ¿verdad? En realidad, los pueblos indígenas del Paraguay tienen entre 3.500 y 10.000 años anteriores a nosotros. Ya el curupicatú, como el pintor y como el cedro y el taller, siempre han sido parte de su cultura. O sea, siempre usaron el curupicatú. Es solamente que el curupicatú ha sobrevivido porque no es un material para ser utilizado como leña. Las instituciones de gobierno tienen siempre una distinción de especial vocación para la gente destacada. Para tener la máxima distinción que podemos lograr. Y la denominación es Amigo Solidario del Idioma Guarani. Creemos que su trabajo de tantos años representa o contiene un valor, ya no se puede decir extraordinario, creo que sobrepasa esta hora perfecta que nos para acá. Y ojalá mucha gente más, a través de nuestros directores y nuestra gente, pueda primero disfrutar, después también preocuparse y ocuparse de esta realidad. Siempre son muy vulnerados y gracias a personas como ustedes y de las pocas instituciones que estuvimos recordando, esto por fin se puede por lo menos conocer y ver, pero hay que hacer algo más de eso. Nosotros en la medida de nuestra posibilidad nos comprometemos a esto. Muchas gracias. La doctora Soma Pinilla, nuestra vicepresidenta, quería que haya una palabra para esta ocasión, para el querido profesor Roberto. Para Roberto Ramos Ayala, tenemos de lengua y cultura guaraní, mucha gente de Chacoa, o de Charamón, el pequeño poco en el que ya pueden alimentar los Chacoa, ya ven, agitante, pecha, estoy cogiendo ahí como una chapa, un paquete, se buscaba después, oye, para la pame, para Hawái,
de identificación. Juan, que está allá, nuestro compañero de trabajo acá. Selva Costa está aquí, ella es de Asunción Centro. El profesor Ramón, que está allá, que viene de Pastoreo de Caguazú. La profesora Miriam, que ella es aparte directora de formación docente de Kinder, y nuestra directora aquí. El profesor Darío López Alfonso, autor del libro, él también es profesor del Ateneo. Allá al fondo la profesora Paola Frete, ella viene de San Ignacio Misiones. El de Borja, el profesor César Silva, de Encarnación, la que está parada la profesora Carmen, que viene de Mingaguazú. Al lado está la profesora que es de Luque, ¿verdad, profesor? ¿Sí? Y bueno, nuestros amigos que son compuesteros, allá en el fondo está Virgilio Silvero, que es el director de Festival del País, director de la Regional de San Lorenzo, y enfrente está sentada la profesora Gudelia, que viene de Cobago. Es para que entienda que también es un homenaje nacional que le recibo. Creo que la profesora Porfiria, que viene de Tegreso del Pueblo, no tiene algo para el archivo. Señor Guerrero, también a Araduca, pues Ana, pues David, le envía por Pepe, como y Pucara, pues ya tenemos Niña Ciudad de Porque ahí, hoy tengo captura en Jehová. Vamos a ver, tenemos mi mamá, esa mi mamá de ella, a Eremuca, de la Ñandú, mi mamá de ella, la llevo casi fuera de la. Muchas gracias. Sí. Bueno, realmente es muy grato el poder compartir y compartir con ustedes porque estamos dentro de lo que es el conocimiento. Y creo que nuestra cultura, que es muy vasta, pero muchas veces desconocida, y es el trabajo que tenemos nosotros los comunicadores, ¿no? Es un trabajo lento, a veces silencioso, pero yo creo que es mucho más que positivo, dado la gran participación de distintos puntos de nuestro país que hoy estamos compartiendo acá, porque hay que moverse. Y las distancias en nuestro país son cortas, pero muchas veces son largas al mismo tiempo. Y estoy muy agradecido que me hayan recibido en este espacio de cultura, porque creo que si lo único que atraviesa la cultura y echa cualquier tipo de diferencia es el conocimiento del ser humano y la forma de transmitir. Así que, una vez más, muchas gracias, que tengan un buen día. Amén. Gracias.